Y ahora los invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios: fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor, y vamos a darle lugar a nuestro hermano Fernando para que pueda continuar con la palabra. Bueno, hola a todos los que se sumaron en esta última reunión, y quiera el Señor bendecirnos particularmente en este momento también, como lo hizo durante todo este día con su palabra, ya que es ella la que enriquece y la que bendice nuestras vidas. Y realmente al cantar este himno cristiano, como todos, tienen preciosas enseñanzas por la poesía que escribió el escritor. Y el cristiano puede alabar a su Señor y proclamar sus bondades y anunciar a todos su favor y su gracia y sus verdades, ¿no? Y la buena nueva de salud, declarar al angustiado, y así cada estrofa va instando a que uno pasa a ser de una criatura de este mundo a ser un cristiano, que no es poca cosa, sino que tiene algo totalmente distinto a lo que cualquier criatura en este mundo tiene, que es la presencia del Espíritu Santo en su corazón. La tercera persona de la Santísima Trinidad, que viene a morar en el corazón del pecador. Y la cosa cambia. Por eso, al escuchar la palabra de verdad, esta ha de producir reacciones en los corazones, ¿verdad? El Señor Jesús vino al mundo como una luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Quizás pensamos, ¿habrá podido escuchar esa persona en algún momento el Evangelio de salvación, que ofrece perdón, que ofrece vida eterna? Y acá la Biblia lo contesta. Jesús era aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y esto nos da la pauta de que ya está en uno poder aceptar esa luz verdadera que alumbra el corazón o rechazarla. Por eso dice que vino a los suyos el Señor y los suyos no le recibieron, en el versículo número 11. Vino a la nación de Israel y fue rechazado, fue despreciado. Pero a todos los que le recibieron, y ahí ya incluye a los gentiles, incluye a las gentes, a las naciones, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué precioso, ¿no? De ser una criatura humana a ser hecho un hijo de Dios, por creer en el nombre, en la persona y en la obra de Cristo. Queridos, esta introducción es para que pensemos qué reacción he tomado con respecto a lo que el Señor hizo
y a lo que ha hecho en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros. Y vamos a abrir ahora la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 3, en la página 224. Y una vez que entendemos esto, de ser hechos hijos de Dios por creer en el nombre de Jesús y que somos engendrados de Dios por la fe, al escuchar el Evangelio de salvación, también es importante recalcar esto, que no se puede salvar una persona sin escuchar el mensaje de salvación, que Cristo le amó, que Cristo se entregó, que Cristo dio su vida, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos, que Cristo nació de una virgen. Ese es el Evangelio. No se puede salvar sin escuchar eso. Es el único puente, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque muchos podrán argumentar y decir, sí, yo creo en Dios, sé que hay algo superior. Sí, también creo en Cristo, pero ¿le conozco? ¿Sé lo que dice la palabra acerca de Él? ¿Me produce dolor el pecado, el alejamiento? ¿Siento vacío en mi corazón porque estoy sin Dios? Que no está el Espíritu Santo quiere decir eso. Y tampoco irnos al extremo de decir, el Espíritu Santo llena mi vida y esta iglesia entonces desborda de felicidad, como pasa en tantos lugares, que es todo un show montado para aparentar, donde prima la emoción, donde prima lo fantástico. Es sencillamente entendiendo y razonando, comprendiendo. Y el Espíritu Santo ha de venir, cual un susurro, cual una voz, muy suave, como un silbo apacible. ¿Cómo puede pasar un chifletito? Pero que nos habla el corazón. Recibe a Cristo para que seas salvo tú y tu casa. Recíbele. Eso ya ha de producir algo que nunca escuché. Hay un himno que dice, jamás oí tan dulce voz, llenóme de la paz de Dios. Eso, por gracia, ser salvo. Y acá en Filipenses, queridos, luego de experimentar esta salvación, de escuchar el Evangelio, capítulo 3, versículo número 15, vamos a desarrollar en el tiempo que nos dé unos versículos que la verdad que a la medida que lo fui estudiando me fue impactando, y todo lo que pueda llegar a decir también lo he recibido de otros hermanos que estuvieron acá adelante, o en la escuelita dominical, o en los campamentos. Y uno recuerda estas palabras y le hace mucho bien poder saber que reitera lo que escuchó de otros, la interpretación, ¿no? Y Filipenses 3:15 nos dice, así que, después de todo el desarrollo que viene haciendo el apóstol Pablo, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esta palabra acá, perfecto, ¿cómo puede decir que somos perfectos en la palabra de Dios si en realidad somos pecadores y de eso se nos llama la atención en la palabra? Y entonces, ¿cómo podemos decir que somos perfectos, no? Pero también la Biblia nos habla que desde el momento que creemos en Cristo, que somos enseñados en esto, somos presentados a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Preciosa posición espiritual, porque en Cristo Jesús
su salvación, como es perfecta, también es perfecta en el pecador. Y no se cae esa salvación, no se aleja de nuestra vida, por más que nosotros seamos infieles o pecadores. Somos perfectos en Cristo, por la obra de Él. Y nos salva, y eso no lo saca nadie. Y así el apóstol decía, presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Porque nuestra conciencia nos puede acusar después de retirarnos de la casa de Dios por mucho tiempo, y alguien nos puede preguntar, ¿vos tenés a Cristo en el corazón? Y uno puede decir, y no sé, porque hace tanto que no voy a la iglesia, y no sé por qué no leo la Biblia, y no sé por qué no oro o no me nace. No debemos confundir el espíritu entristecido, el espíritu apagado, con la salvación, que un día Dios nos alumbró el entendimiento para decir, sí, creo en Cristo como Salvador. Entonces acá el apóstol habla de perfectos, pero aquellos que hablan esta sabiduría de Dios, ¿no? Empero hablamos sabiduría entre perfectos. Esta sabiduría es la sabiduría bíblica. Es la sabiduría que se reúne al recabar datos espirituales, de escuchar doctrinas que apoyan nuestra fe, y podemos hablarla entre perfectos, entre aquellos que son redimidos, salvados, y no la sabiduría de este siglo, de este presente tiempo, con tantos hombres que hablan y van a seguir hablando, pero esa sabiduría de los gobernantes o de los príncipes, de los reyes, gobernantes, tiene una característica, que se deshacen, pasa de moda. Pero la sabiduría que es de Dios permanece, y esa sabiduría nosotros podemos hablarla entre hijos de Dios, entre renacidos. Por eso el apóstol, volviendo acá a Filipenses, dice, así que todos los que somos perfectos, los que tenemos esta sabiduría, dice, esto mismo sintamos. ¿Y de qué palabra viene sintamos? De sentir. Y estuve buscando en esta carta las veces que se nombra la palabra sentir, y Pablo la nombra, y es interesante, porque sentir es percibir, ya sea por los sentidos, las cosas que nos rodean. Y poder percibir o sentir las cosas del Señor ya es más difícil. Pero no es imposible, porque el Espíritu, si es que mora en nosotros, nos ha de guiar a percibir y a sentir, para que todos los que fuimos hijos de Dios, que le recibimos, podamos sentir una misma cosa. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. El versículo 16 nos dice, empero en aquello que hemos llegado, qué lindo, ¿no? Poder llegar a un estado, a un lugar, y poder decir, llegué a tal lugar. Empero aquello que hemos llegado, cada uno en la etapa de su crecimiento espiritual. Algunos más desarrollados en la fe, más experimentados, y otros que están comenzando recién. Algunos alimentándose de vianda firme, de palabra sólida, y otros gustando la leche espiritual. Otros, como el sol en la mañana, porque la luz o la senda de los justos es como la luz de la aurora, que es el amanecer, que va en aumento hasta que el día
es perfecto. Unos recién están naciendo y otros ya van llegando al culminar su vida hasta que el día es perfecto, que ya están con el Señor. Pero vamos, nos dice acá, por la misma regla, para que todo aquel sentimiento que podamos tener puedan ser trazados por una regla. La regla es un instrumento que se utiliza en la escuela, en la cartuchera, los chicos tienen regla. En la facultad de maestro mayor de obra o arquitectura, la regla es importantísima, aunque ahora se usa mucho la computadora. Pero también la utiliza el albañil para poder trazar y para que las cosas puedan salir como torcidas, derechas, con una regla. Y qué importante que es la regla para muchas cosas, ¿no? Se me ocurren esas cosas ahora. Pero hay que ir por esa misma regla, todos los que sentimos esto en lo profundo del corazón. Y poder comprender que debemos procurar sentir una misma cosa. Por eso dice, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Y ese sentir no debe ser nuestro sentir caprichoso, como podemos pensar en algún niño o en nuestra infancia o en nuestra adolescencia o juventud, que tengo este sentir y lo voy a llevar adelante y nada me va a detener, porque ese es un obrar equivocado. Y cada uno de acá, en muchas cosas podemos diferir y cada uno va a tener un pensamiento y un sentimiento acerca de algo. Pero acerca de las cosas espirituales, para que no haya duda y para que no haya errores, hay una regla. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Por eso cuando hay errores, por eso cuando hay cosas torcidas, la palabra de Dios como regla nos muestra la verdad ¿a qué? A seguir. Esa es la verdad. Y debemos procurar no separarnos, sino juntarnos para que podamos experimentar esto de sentir una misma cosa. En el capítulo número 1, dando una vuelta para atrás, el versículo 27, dice así: solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo ¿qué? Espíritu, unánimes, quiere decir una misma alma, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Y acá el apóstol, lo voy a parafrasear para los que son nuevos, decía, para que conversen, para que tengan una conducta que sea digna y acorde al Evangelio de Jesucristo, no que lo que decís con la boca después lo contradigas con tu conducta. Y sea que esté presente ahí, porque cuando está presente alguien, ¿cómo nos cuidamos muchas veces de no decir, de no hacer gestos, de comportarnos de una forma o de otra?
Entonces Pablo decía, que esté presente o que esté ausente, quiero oír que de la igual manera están firmes en un mismo espíritu. ¿Por qué decimos esto de la importancia que sea espiritual, no? Porque el espíritu es aquella parte que tenemos nosotros, el espíritu humano, y tiene la capacidad de adorar. Siempre está adorando algo. Y más cuando es guiado por el espíritu con mayúscula, que es el espíritu de Dios. Porque la transformación de nuestro ser tiene que ser de adentro hacia afuera. Entonces, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Este combatir, ¿de qué nos hace pensar? Que hay un combate y que no es fácil. El combate que tenemos con nosotros mismos y el combate que tenemos con los que nos rodean, con los que no creen o que todas estas cosas les resultan locura, pero porque todavía no les amaneció o porque todavía no comprendieron lo que significa la buena noticia de salvación. Y se debe combatir para poder experimentar estas cosas. Tenía una instructora que siempre nos decía que hay que entrar a la palestra. ¿Qué es la palestra, no? Es un término que no se usa. Pero, leyendo y buscando en el diccionario, dice que es el lugar de combate. Es el lugar donde se prueban las cosas. Y antes de entrar a la palestra, antes de entrar ahí, tenemos un miedo, como cuando estamos por rendir un examen y está detrás de esa puerta el profesor que nos va a tomar y estamos todos los alumnos de este lado y están todos recontra nerviosos. ¿La palestra está de este lado? La palestra está de aquel lado. Cuando me siente y el profesor me mire y me pregunte algo, y ahí nos agarra, o se va a saber si estamos preparados o no. Y así también, acá adelante, podemos decir es una palestra, sí, estar acá. Pero más difícil es hablar con una persona, más difícil es repartir, compartir la fe. Y eso es entrar en combate, porque yo tengo que defender y sostener lo que digo creer. ¿Comprendemos? Y entonces se debe combatir. Muchas veces me puedo quedar con ese pánico. ¿Qué le digo? ¿Qué puedo? Y no puedo avanzar. Y ocasiona temor, Me acuerdo cuando jugábamos acá atrás en la juventud a saltar la soga. ¿Y cuántos hay, no? Que están ahí. ¿Qué hacen? Están dando la soga y le tienen miedo. Y no entran nunca. Ellos prefieren empezar de cero cuando está la soga quita. Pero entrar ocasiona temor. Hasta que uno se anima y entra, ¿no? Y así pasa, usando estos ejemplos comunes, cotidianos, con las cosas del Señor, con las espirituales. Combatir por la fe que una vez ha sido dada a los santos, para que pueda crecer esta experiencia y poder llevar a otros eso que a nosotros nos hizo tanto bien. Porque así como nosotros estábamos vacíos, estábamos tristes, sin esperanza, sin Dios en este mundo, ahora lo tengo. Encontré este tesoro. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me lo voy a guardar? ¿O voy a salir a la palestra y lo voy a compartir? Por eso el apóstol habla de este sentir
y que debe ser de todos, unánimes, por la fe del Evangelio, que todos podamos sentir una misma cosa y por la misma regla. ¿Y cuál es la regla del cristiano? Esto que tenemos acá, la Biblia. Si no lo sé, cuando hay un problema, espera que me voy a fijar en la Biblia a ver qué dice. O si escuchamos algo y nos hace ruido, ¿eso dónde está en la Biblia? ¿Me puedes decir? A ver si tiene argumento, a ver si tiene base. O si no sabemos, preguntarle a alguien. ¿Qué dice la palabra de Dios que es la regla? En nosotros, la Biblia es la regla en fe, doctrinas y en prácticas. Todo es bíblico, todo se debe ajustar acá. Vamos por esta misma regla. Y en contrapartida o en contraposición, nos dice acá el versículo 18, como así hay muchos que van por esta misma regla, eso lo dice Gálatas, no lo busquen, pero en contraposición, todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia. Todos los que andan, quiere decir que hay un movimiento, que hay un caminar, que hay un andar, que hay un salir. Todos los que andan conforme a esta regla. Tan diferente a los que son los dogmas, ¿no? A las tradiciones. Porque la regla no es para que nos quedemos ahí quietitos, sino que la regla nos va siempre a incitar o a llevar a más. Para que pueda abrir mi boca, para que pueda alabar al Señor, confesarle. Por eso cantábamos el himno 150, ¿no? Fe, constancia, gran valor, sé siempre buen testigo, dirigir al triste pecador, a Cristo fiel amigo. Pero en contrapartida y contraposición con esta regla, el versículo 18 dice, porque muchos andan, ya no en esta regla. Y si dice que son muchos, debemos pensar que los que andan conforme a la regla, ¿cuántos son? Pocos. Acá parecemos muchos, ¿no? Pero cada uno en su lugar, en su barrio, en su cuadra, en su trabajo, somos pocos. Pero muchos hay, dice acá, que andan ya no conforme a esta regla, que quizás nos resulta aburrido, reiterado, escuchar siempre lo mismo, pero hay muchos que andan, de los cuales os dije muchas veces, ese consejo, la reiteración de poder repetir estas cosas. Y aún ahora lo digo como, llorando. ¿Por qué? Porque para el que es hijo de Dios y sabe que su alma, su espíritu y su cuerpo, son salvados por gracia, por la fe, cuando ve a otro que no lo tiene y que esa persona se empecina en no creer, en no recibir, le produce una tristeza. Así le pasó al mismo Señor, cuando entrando a Jerusalén llegó cerca, viendo la ciudad, y esto parece como Córdoba, ¿no? Que cuando uno sube un poco ya puede ver La Falda, Huerta Grande, todos esos lugares, y ve las ciudades. Y Jesús también, cuando anduvo en este mundo, vio la ciudad de Jerusalén, y viéndola
lloró sobre ella. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto en tus ojos, no lo podían ver. Vendrá día cuando no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Y así pasó. Jerusalén devastada, destruida, y no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué pasó esto? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cada persona que viene a este mundo tiene un tiempo en el que Dios lo visita. Tiene un tiempo en que puede escuchar. Tiene un tiempo en que se puede acercar. Y si es hijo de Dios, tiene un tiempo en el cual puede pedir perdón, puede limpiarse de sus pecados y restaurarse y tomar plena comunión. Siempre hay un tiempo. Dios nos da ese tiempo de visitación. Pero como todo tiempo, ¿qué pasa? Se acaba, se agota. Por eso están las lágrimas del que predica. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Ríos de agua descendieron de mis ojos por los que no guardaban tu ley o tu palabra, decía el salmista. Muchos andan, muchos. De los cuales dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y esta palabra también, ¿no? Por más que yo llore, como decía Tizi, ¿no? Ríos, ¿cómo es ella? Me inundaba de lágrimas, ¿cómo es ella? La frase, un río de lágrimas. Por más que llore, yo no voy a poder hacer nada para salvar a un pecador. Por más que haga lo que haga. Porque el llorar no salva. Porque el pecador se debe arrepentir solo. Porque él debe tomar la decisión. Él va a tener que dar cuenta delante de Dios qué hizo con el único medio de salvación. Y en todo caso, llorar y orar también por las almas para que puedan recibir a Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. No está hablando de la madera, de los dos palos cruzados, sino que está hablando del sentir que hubo en Cristo. Es profundo, pero la cruz es aquello que al pecador le da la salvación. Porque ahí en esa cruz está el crucificado, que es Cristo, y que es puesto en alto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, la palabra. Y hay muchos que no se ajustan a la regla, y hay muchos que dan prioridad a sus sentimientos, y hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y no solamente enemigos aférrimos de decir no quiero saber nada, sino también nos dice la palabra que hay muchos enemigos de ánimo. En el ánimo. ¿Cómo empieza ahí la lucha, no? Enemigos de ánimo. Y Dios quiere a través de Cristo reconciliarnos así. Miren cómo dice el versículo 19.
Y esto a mí sí que me hizo poner muy triste, la verdad, porque la Biblia no declara que haya para estas personas un camino intermedio como puede ser el purgatorio, que vaya al purgatorio y entonces nosotros que estamos acá oramos por esa persona para que si Dios le parece que hemos orado mucho o que hemos hecho promesas o que hemos cumplido con cosas, entonces hicimos tanto que esa persona que está en ese lugar intermedio, entonces sí va a poder ir al cielo. Pero si en vida fue enemigo de quien vino a salvarle y entendió el mensaje de arrepentimiento de los pecados y que Dios le provee la sangre de Cristo para limpiarle los pecados, y si Dios le dice que es por gracia, que es por fe, y la persona sigue empecinada, no, tengo que hacer obras, la fe no alcanza. Si en vida rechazó al Salvador, fue enemigo, la Biblia lo dice claramente, cuyo fin será ¿qué? Perdición. Y no hay retorno. No hay retorno. La perdición significa ruina, pérdida. Triste fin. Pero no solamente esto es así, sino que en el capítulo número 1, versículo 28 dice: y en nada intimados de los que se oponen. Intimado quiere decir sentirnos tímidos, porque siempre va a haber una oposición. En nada intimados. Que esos que nos quieren intimar, ciertamente es indicio de ¿qué? ¿Me siguen ahí en el 28? De perdición. Y un indicio, ahí dice la palabra indicio, es como cuando mi señora va a la mañana a la cocina y ve la mesada. Acá hay indicio que alguien, porque ella es media, no sé cómo voy a decir, pero siempre pega en la tecla. ¿Comiste queso, no? ¿Cómo se enteró? Porque vi la cucharita que tenía una puntita. ¿Quién usó la miel? Porque vi acá al lado de la mesada. ¿Usaste los fósforos? Sí. Y quedó la cabecita negra ahí en la mesada. Siempre hay indicios de que Fernando, Juani, Irina o Mili andan por la cocina. Siempre. Y entonces después, ¿quién fue? Es el tema, ¿no? Pero esto para que nos demos cuenta. Siempre hay indicios. Y si una persona rechaza, es enemigo, son indicios de perdición. Después ya Pablo dice, cuyo fin es perdición. Tenemos que continuar para terminar con el pensamiento, pero miren cómo cuando hay gente que abre su corazón, aunque no sea perfecta, pero abre el corazón y quiere escuchar, Dios le va a bendecir. Le va a abrir el espiritual entendimiento. Pero cuando hay gente que se cierra, indicio de perdición. Y debemos orar y debemos derramar lágrimas. Pero dice acá que tienen un Dios, cuyo Dios, con minúscula, ¿ven? En el capítulo 3, versículo 19, cuyo Dios es, ¿qué cosa? El vientre. El vientre no solamente es la comida, sino todo lo que demanda nuestro cuerpo y todo lo que yo quiero proyectar en mi vida, y entonces alrededor de mí y siempre de mí gira todo.
Y así no pasó con el sentir que tuvo Cristo, que se entregó y que dejó todo y que entregó toda su humanidad a favor nuestro. Y dice, y su gloria es en confusión, es una gloria pasajera. Y acá dice otra cosa, que sienten lo terreno, que sienten lo terreno. Hay versículos que nos pueden ampliar esto. Pero así como el apóstol nos quiere guiar a que sintamos y que deseemos y que experimentemos cosas que son de Dios, que las sintamos como al punto que puede decir Pablo, haya pues en vosotros este sentir, que haya quiere decir que esté, y cuando dice este sentir, es la misma fuerza con la cual dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fuerza con que dice el Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Y este es el sentir que debe haber en nosotros, queridos. Difícil sentir, pero no es imposible. ¿Cómo vemos entonces cómo se amplía? Toda persona siente, sí. Los que tienen la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en confusión momentánea, porque nadie puede saciar lo que solamente Dios puede saciar, es en confusión, sienten lo terreno. En contrapartida de eso, el sentir de Cristo nos es propuesto. Haya pues en vosotros este sentir. Y miren, vamos a leerlo rápido, pero la esperanza del Hijo de Dios. Mas nuestra vivienda, nuestra casa, nuestra habitación, nuestra morada, no es en un terrenito que yo pueda tener. ¿Dónde fuimos ayer? A la granja de Olmario, ahí. Había un terrenito, una casita con naranjas, árboles, pinos, caballitos. Nos sacamos fotos con Alfredo, que fuimos a pedalear. Qué lindo ahí tener esa casita. Fer, mirá, me decía, encima se vendía. No quiero saber nada. Mirá, ya están jugando a la pelota, acá salón de fiesta enfrente, es un ruido, todo. No. Nuestra vivienda para los hijos de Dios, ¿dónde es? En los cielos. Qué lindo lugar. Ahí no entra ladrón y nada se corrompe. Y de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, este templo ahora enfermo, machacado, que no es perfecto. No quiero contradecirme, pero el cuerpo de nuestra bajeza es un cuerpo de barro. Adentro mora el tesoro, ¿no? Tenemos un tesoro en vasos de barro, a eso se refiere. Para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Sería por demás seguir hablando porque es largo y profundo, pero mañana cuando empecemos la semana, pensemos, soy un hijo de Dios. Gracias, porque puedo entenderlo. Y todos los que rechazan necesitan escuchar, porque por ahí seamos nosotros los medios que Dios preparó para que escuchen por primera vez el mensaje de salvación. Luego el alma tendrá su decisión personal, pero a nosotros nos corresponde. A mí me pasó 1000 veces que se me escapan
las almas, las personas ocasionalmente que no volví a ver nunca más. Y en un momento Dios pone otras y pone otras y pone otras y ya tengo que estar preparado. Porque el Señor las pone para que escuchen, para que sepan que hay un lugar que se siente lo mismo, que hay una misma regla, que queremos sentir lo mismo, y no es que seamos la familia perfecta, porque hay en la iglesia también, la Biblia lo enseña, ¿no? Desavenencias, diferentes sentir. Siguiendo el capítulo decía, a dos hermanas que sientan lo mismo en el Señor. Hay cosas, pero mientras proseguir. Hemos llegado hasta acá, bueno, seguir adelante, como lo hizo el apóstol. Y el Señor nos va a bendecir ricamente. Que podamos levantar un poquito la mirada y buscar este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y sería ya por demás largo hablar de ese sentir. Pero si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, pienses cuándo fue el día, si alguna vez le abriste la puerta de tu corazón para alcanzar la salvación. Y si no lo has hecho, hazlo. El Señor te espera, no le rechaces y piensa en tu terrible condición sin Cristo. Ahora vamos a cantar un himno, le voy a pedir al coro que pase y que pueda alguno pensar también en su terrible condición y luego pueda decir, es por Jesús que salvo soy. Voy a invitar al coro que pase, que el Señor nos bendiga.